Bienvenidos a una nueva clase digital. El día de hoy vamos a presentar el concepto de una red alimenticia. Bienvenidos y comencemos. Antes de dar inicio a este nuevo tema acerca de la red alimenticia, vamos a recordar lo que hemos venido trabajando de los videos anteriores, en donde hemos destacado el concepto de la cadena alimenticia y sus componentes. Por tanto, prestemos mucha atención. Es importante recordar que una cadena alimenticia es la representación del flujo o cómo circulan los nutrientes y energía dentro de los diferentes seres vivos que habitan un ecosistema. Por tanto, la cadena alimenticia va a estar conformada por un productor, que recordemos que así es como se conocen a las plantas, que son organismos autótrofos, es decir, que pueden fabricar su propio alimento gracias a la acción del sol que realiza sobre la planta un proceso muy importante conocido como fotosíntesis. En segundo lugar, vamos a tener a los consumidores que, dependiendo de su dieta alimenticia o más bien de su preferencia en sus alimentos, podemos clasificarlos como herbívoros, carnívoros u omnívoros, reconociendo entonces al consumidor primario como aquel animal que se alimenta directamente de una planta o un productor, tomando de ella cualquier parte como tallos, raíces, flores, hojas, frutos. En este ejemplo tenemos como consumidor secundario a un animal carnívoro, el cual se va a alimentar del consumidor primario, y vamos a tener un depredador, o que puede ser otro consumidor tipo de animal carnívoro, que va a cumplir el rol de consumidor terciario, ya que se alimenta de un animal carnívoro. Por último, dentro de la cadena alimenticia vamos a encontrar aquellos organismos que se alimentan de la materia vegetal o de los animales muertos, y a los cuales conocemos como descomponedores, los cuales son muy importantes en los ecosistemas, pues ayudan a reciclar los nutrientes. Por tanto, resumimos que la cadena alimenticia, que es la representación gráfica que me indica el flujo de nutrientes y de energía que ocurre en un ecosistema y cómo pasan de un ser vivo a otro, está compuesta por algo llamado como niveles tróficos. Y esos niveles tróficos son la clasificación de los diferentes seres vivos que pertenecen a la cadena alimenticia, donde tendremos a los productores o plantas, como lo expliqué anteriormente, a los consumidores, que pueden ser primarios, secundarios o terciarios, y a los descomponedores. Para profundizar un poco más en el mundo de los alimentos dentro de los ecosistemas, ahora vamos a trabajar el concepto de qué es una red alimentaria. Y esta no es más que un sistema de alimentación más complejo que contiene varias cadenas alimenticias. Así pues, la red alimentaria describe las relaciones alimentarias reales dentro de un ecosistema, por lo cual su información es más precisa que la que nos brinda una cadena alimenticia. En este caso podemos observar un ejemplo de una red alimentaria, donde vemos un sistema más complejo de interacción de cómo fluyen los nutrientes y la energía. Se dice que la red alimentaria es más real porque debemos tener en cuenta que en la dieta alimenticia de un ser vivo participan más de un tipo de nutrientes. Por ejemplo, aquí observamos como productor a esta planta, la cual puede ser consumida
por los saltamontes o por los caracoles. En estos dos casos tenemos que el saltamontes y el caracol serán consumidores primarios porque se alimentan directamente de un productor. Sin embargo, tenemos de que la paloma se puede alimentar a su vez de los saltamontes o de los caracoles. Es decir, ella puede elegir qué tipo de alimento desea y que tiene disponible en el ambiente. Si observamos por este camino, nos daremos cuenta que el caracol puede ser consumido por el sapo y el sapo puede ser consumido por el halcón. Pero el halcón tiene 3 menús diferentes. No solamente será el sapo, sino que el halcón también se podrá alimentar de una paloma o de una musaraña, dependiendo de lo que haya disponible en el ambiente en el que se encuentra. Entonces, a toda esta red compleja es a lo que vamos a llamar una red alimentaria, que en realidad está compuesta por varias cadenas alimenticias. Una cadena alimenticia que conforma esta red alimentaria está dada por la planta, que es consumida por el caracol, y el caracol es consumido por el sapo, y el sapo consumido por el halcón. Ahí sería una cadena alimenticia. Otra cadena alimenticia que hay dentro de esta red alimentaria es la planta, puede ser consumida por la paloma y la paloma puede ser devorada por el halcón. Esa sería una segunda cadena alimenticia. Una tercera cadena alimenticia sería la planta, es consumida por el saltamontes, pero el saltamontes puede ser consumido por el sapo y el sapo puede ser consumido por el halcón. Pero también tendremos una cuarta cadena alimenticia, en donde tendríamos la planta consumida por el saltamontes es consumido por la paloma y la paloma por el halcón. Entonces, con este claro ejemplo vemos que una cadena alimenticia es una representación más sencilla y una red alimenticia es la combinación de varias cadenas alimenticias. En los ecosistemas, el uso de una red alimenticia tiene dos ventajas a favor. Lo primero es que brinda una información más real y precisa porque tiene en cuenta que los consumidores de una comunidad usan más de una especie como alimento, como lo veíamos en el ejemplo anterior con la paloma que podía recibir como alimento el directo por la planta, comportándose como un consumidor primario, pero a la vez podía alimentarse también de otra especie animal que se alimentaba previamente de la planta. Vamos a ver este otro ejemplo de una cadena alimenticia, de varias cadenas alimenticias más bien, que integran una red alimentaria. Entonces, todo esto en conjunto es una red alimentaria que está compuesta por varias cadenas alimenticias. Vamos a descubrir las cadenas alimenticias que conforman esta red. Acá está la planta y podemos encontrar la siguiente cadena alimenticia. La planta puede ser consumida por la ardilla y la ardilla puede ser alimento para el zorro. Ahí iría nuestra primera cadena alimenticia. Una segunda cadena alimenticia sería la planta es consumida por el pájaro y el pájaro es alimento para el zorro. Iría nuestra segunda cadena alimenticia reconociendo que el zorro puede alimentarse de pájaros o de ardillas. Vamos con una tercera cadena alimenticia. La planta es fuente de alimento para el pájaro y el pájaro puede ser devorado por un águila. Va nuestra tercera cadena alimenticia. La cuarta iría. La planta es consumida por el pájaro, pero el pájaro puede ser alimento para una serpiente y la serpiente puede ser alimento para un águila. Así que, según esta representación, el águila, al igual que el
zorro tiene dos opciones de comida, o el pájaro o la serpiente. Vamos con el siguiente ejemplo de cadena alimenticia. La planta es fuente de nutrición para este insecto que parece ser como un ciempiés, pero este ciempiés puede ser alimento para el pájaro y este pájaro puede ser alimento o para el zorro o para la serpiente. En otra cadena alimenticia sería la planta es consumida por este insecto y este insecto es alimento para el sapo, pero el sapo puede ser devorado por el águila, así que el águila podría alimentarse tanto de un pájaro como de una serpiente como de un sapo. Y la otra cadena alimenticia sería la planta, es fuente de alimento para la mariposa es consumida por el sapo puede ser devorado por la serpiente y la serpiente puede ser devorada por el águila o puede que sin que el sapo sea devorado por la serpiente, el sapo puede ser directamente devorado por el águila. Entonces, como vemos, este es un proceso más complejo que, como vuelvo y le repito, integra a más de un consumidor, teniendo en cuenta que los consumidores necesitan más de una especie como alimento. Aquí tenemos un ejemplo explicativo de la red alimenticia un poco más amplio y esta vez tenemos lo siguiente. Tenemos quienes componen a una red alimenticia o alimentaria. Lo componen los productores, es decir, los vegetales, que en este caso están los cereales, las hierbas y las zanahorias. ¿Quiénes más integran a una red alimenticia? Los consumidores primarios, es decir, los que se alimentan directamente de los productores o plantas, que en este caso sería el conejo, que se alimenta de la zanahoria, el ratón, que se alimenta del cereal, el saltamontes, que se alimenta de las hierbas o del cereal, las aves, que se alimentan del cereal. ¿Quiénes más integran la red alimenticia? Los consumidores secundarios, que son aquellos que se alimentan de los herbívoros. En este caso tenemos al zorro, que se alimenta de un herbívoro, que es el conejo, al búho, que se alimenta de un consumidor primario, en este ejemplo, que sería el ratón o el saltamontes, y el ave, que puede actuar como un consumidor primario cuando consume el cereal, pero como un consumidor secundario cuando se come al saltamontes, el cual se ha alimentado previamente de las hierbas. En toda red alimenticia, aunque no lo vemos acá representado, también van a actuar los descomponedores, que recuerden son los que se alimentan de la materia en descomposición tanto de plantas como de animales muertos. Es importante recordar que los consumidores, tanto en una cadena como red alimenticia, en el caso de los osos, ratas y humanos, que son seres omnívoros, los cuales consumen toda clase de alimentos, pueden actuar en diferentes momentos, ya sea como consumidores primarios, secundarios e incluso terciarios, como lo vimos en el ejemplo anterior, donde reconocíamos que algunos animales pueden ser consumidores primarios cuando se alimentan directamente de la planta o de una parte de ella, mientras pueden actuar como secundarios cuando se alimentaban de un insecto el cual previamente había sacado provecho nutricional de una planta. Con este tema claro acerca de la red alimentaria o alimenticia, reconociendo que son la reunión de varias cadenas alimenticias y que son la forma más realista en que podemos estudiar el comportamiento de los animales al momento de nutrirse en un ecosistema,
Les recuerdo que es importante tomar nota en el cuaderno de ciencias naturales acerca del video de clase, repasar permanentemente los temas vistos a la fecha y en caso de duda, comentar en nuestras clases por Zoom para aclararlas oportunamente. Además de permitirnos repasar y prepararnos constantemente para un quiz sorpresa que puede habilitarse en cualquier momento. Y por último, realizar el taller con los tiempos establecidos y con calma para hacer una buena solución del mismo y una buena comprensión del tema. Gracias y nos vemos en la siguiente sesión.